Amados hermanos y hermanas, y queridos amigos y amigas, una vez más transmitirles una cordial bienvenida y un caluroso saludo a todos ustedes para poder iniciar esta sagrada reunión cristiana que hoy ha preparado Jehová nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo por medio de su esclavo nombrado. Precisamente tenemos para esta ocasión la celebración de este tercer y último discurso de esta serie en la que estamos conmemorando el 109 aniversario del reinado de Dios en manos de Cristo allí en los cielos. Esta conmemoración no es precisamente algo que directamente nos mande la Biblia de recordar, pero que sin duda implica un acontecimiento de trascendental importancia para los que profesamos la fe cristiana. Y como ya hemos visto en los dos discursos anteriores, toda la evidencia bíblica e histórica demuestra que Cristo asumió el poder el 24 de junio de 1914, por lo que 109 años más tarde, hoy 24 de junio de 2023, los cristianos verdaderos hacemos bien en reflexionar en estos acontecimientos espirituales tan trascendentales que tienen para nuestra fe y para nuestro modo de vida cristiano. Así que en esta ocasión vamos a dar inicio a esta reunión cristiana entonando un cántico de alabanza a nuestro Creador Jehová Dios. El cántico asignado será el número 101, intitulado Mostremos interés por el rebaño de Dios, después de lo cual pediremos la bendición de Jehová nuestro Dios en oración. Entonemos por lo tanto el cántico número 101. Nuestro pastor fiel es Jesucristo, con autoridad y amor enseñó. Fue con su sangre tan valiosa que Él nos compró para nuestro Dios. Son los ancianos nuestros ejemplos, superintendentes en su afán, dignos de doble honra ellos son, cuidan la casa de nuestro Dios. De buena gana y con empeño, ellos deben pastorear, humildes, tiernos y muy pacientes, los ancianos deben de pastorear. Es Jesucristo el principal, pastor de la congregación. Bajo su mano los ancianos guían al rebaño de nuestro gran Dios. Muy bien, pues vamos a dirigirnos a Jehová en oración.
Bendito Padre Jehová, nuestro Dios, queremos darte las gracias porque en esta ocasión vamos a poder disfrutar de este tercer y último discurso que forma parte de este banquete espiritual tan selecto que tú, en tu gran bondad amorosa, has preparado para todos nosotros para fortalecer nuestra fe en tu Hijo Jesucristo. Tenemos el discernimiento y la sabiduría gracias a las enseñanzas tan claras de tu palabra, la Biblia, de que tu Hijo Jesús comenzó a reinar en 1914 en la región celestial. Y desde entonces ha habido cambios dramáticos, no solamente en los cielos, sino también en la tierra. Después de que Satanás fuera arrojado a la tierra, comenzaron a sucederse una serie de catástrofes que hemos podido presenciar como humanidad y que han cambiado decisivamente nuestra historia. Un siglo XX que estuvo marcado por dos guerras mundiales y una guerra fría que se cobró decenas de millones de vidas y que han inundado al mundo de violencia, de criminalidad y de todos aquellos valores que por siglos e incluso miles de años habían regido a la humanidad, valores que se derrumbaron y que ahora pagamos las consecuencias porque experimentamos el vivir en una generación humana que no tiene precedentes, la superpoblación que está destrozando la salud de nuestro planeta Tierra, de esa bella tierra, de ese jardín hermoso que tú creaste en el pasado, que le diste con amor a la humanidad y que hoy la humanidad, moribunda en el pecado, no sabe valorar y está arruinando. Por esa razón, bendito Padre, discerniendo los tiempos en los que vivimos, necesitamos más que nunca tu sabiduría, la única que procede de tu palabra, la Biblia. Y por esa razón tú has tenido a bien disponer que un esclavo nombrado por ti pueda brindarnos el suculento alimento espiritual que nos proporciona, gracias a tu palabra, la Biblia, por medio del Espíritu Santo, para poder alimentarnos en sentido espiritual. Por eso te pedimos, por favor, que en esta ocasión especial podamos, con nuestra mente y corazón, con la ayuda de tu Espíritu Santo, tener nuestras facultades plenamente disponibles para poder prestarle más de la acostumbrada atención a este alimento espiritual que nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Te pedimos, bendito Padre, también que perdones nuestros pecados que en algún momento hemos cometido y que sobre todo puedas fortalecer nuestro corazón de que a pesar de que gracias al discernimiento que nos da tu Espíritu Santo comprendemos que hoy más que nunca la organización que afirmó ser testigo tuyo en un tiempo pasado ahora se corrompe en sentido espiritual, pero sabemos que no estamos solos porque tu Hijo Jesucristo reina y además, como jefe de la congregación cristiana verdadera, guía a sus verdaderos discípulos hacia las fuentes de agua viva que es tu palabra, la Biblia. Bendito Padre, ten a bien recibir esta humilde súplica que pueda ser de tu agrado y te la elevamos siempre reconociendo el mérito de nuestro Señor Jesús como nuestro mediador. Amén. Muy bien, pues después de esta bella melodía y esta oración pidiéndole la bendición a Jehová para esta sagrada reunión cristiana, vamos, por lo tanto, a dar inicio a la tercera parte y última de esta ocasión sagrada en la que estamos conmemorando el 109 aniversario del reinado de Jesucristo nuestro Señor. El discurso para este momento se intitula Jesucristo rechazó a los testigos de Jehová en 2014 por causa de su profunda corrupción espiritual. Pues bien, comencemos. Como ya indica el título de este discurso, en esta oportunidad nos corresponde analizar desde el punto de vista bíblico y también según los hechos históricos que vienen ocurriendo, ¿qué ha hecho Jesucristo nuestro Rey al rechazar a los testigos de Jehová en 2014
por causa de su profunda corrupción espiritual que en sus últimas décadas les han afectado de un modo tan dramático, y cómo desde ese año en adelante, hasta el día de hoy, la apostasía está transformando a esa organización. Por lo tanto, analizaremos a continuación qué es lo que Cristo nuestro Rey ha hecho con nosotros, sus cristianos ungidos, desde ese año en adelante y hasta ahora mismo en la actualidad. Así que es una disertación bastante provechosa la que nos va a tocar ahora poder desarrollar y al mismo tiempo beneficiarnos en sentido espiritual. Por eso preste más de la acostumbrada atención. En realidad, lo que vamos a presentarles son las pruebas históricas y también las claras enseñanzas de la palabra de Dios, la Biblia, que demuestran esta grave corrupción que ha carcomido, especialmente en las últimas décadas previas a 2014, a los testigos de Jehová, y que ha provocado en consecuencia el rechazo divino, la desaprobación de Dios hacia este grupo religioso, del cual nosotros hemos procedido. Pero no por ello Jesucristo, como jefe de la congregación cristiana verdadera, nos ha desatendido, sino que más por el contrario, ahora nos cuida con mayor esmero. Pues bien, tan solo el análisis exhaustivo de las pruebas que vimos anteriormente en discursos anteriores respecto a las graves corrupciones que han afectado a los testigos de Jehová durante décadas, tan solo eso serviría desde el punto de vista bíblico como una base más que suficiente para comprender que Jehová Dios y su Hijo Jesús los ha rechazado, como efectivamente terminó sucediendo en el año 2014. Pero de todas esas pruebas volveremos a analizar, esta vez con más detalle, tan solo la última de ellas que expusimos, para comprender la gravedad de la corrupción espiritual de esta organización religiosa que les provoca la pérdida irreparable del favor divino. Es muy importante recordar a este tenor de que no es la primera vez en la historia de la humanidad que nuestro Creador Jehová Dios ha rechazado a su pueblo. Podemos recordar la trayectoria del antiguo Israel, que estuvo marcada por siglos de profunda corrupción y que Dios se vio obligado a disciplinarlos de una manera severa, aproximadamente unos 600 años antes de la llegada del Mesías, porque ya era imposible permitir que este pueblo continuara sin ser disciplinado hasta la llegada del Mesías, porque básicamente no quedaría nada de espiritualidad en ese pueblo del antiguo Israel. Así que vemos que Dios tuvo mucha paciencia y tuvo a veces incluso que tomar medidas extremas para poder disciplinar a un pueblo que tendía constantemente a la corrupción. Finalmente, cuando llegó el momento indicado por Dios para enviar a su Hijo Jesús para salvarnos del pecado y de la muerte, fue en ese momento cuando quedó claro que los israelitas, los judíos de aquel tiempo, quedaron definitivamente rechazados por Dios cuando estos incitaron a los romanos a ejecutar al propio Jesucristo, Hijo de Dios. Así que Dios ya, después de haber cumplido su principal propósito, que era enviar a su Hijo, y ver claramente la grave corrupción espiritual del antiguo Israel, no tuvo otra opción que rechazarlos y sustituirlos por la congregación cristiana, la cual, apenas 70 años después de su fundación, también tuvo que ser rechazada por Dios por su profunda corrupción espiritual, después de lo cual comenzó un proceso de varios siglos de grave apostasía que la transformó radicalmente y que la hizo irreconocible, según el patrón que marcan las escrituras griegas cristianas del Nuevo Testamento. Así que vemos que Dios ha tenido este patrón de conducta, porque es un Dios santo, es un Dios que exige unas elevadas normas morales a cumplir, unas elevadas normas espirituales. La santidad de Dios no permite que su pueblo se corrompa indefinidamente y que él quede totalmente impasible. Por lo tanto, Dios definitivamente toma medidas al respecto. Y eso es lo mismo que ha sucedido hoy con los testigos de Jehová. Como vengo señalando en esta disertación,
analizaremos tan solo el último de los graves pecados que envuelve a la organización de los testigos de Jehová y que supone como una base para que Dios los rechace y les haga retirar su favor divino. Ese último pecado del que hablábamos en el discurso anterior tenía que ver con la idolatría en los testigos de Jehová. Este pecado es tan grave que, según la Biblia, tan solo este pecado causa que no podamos heredar el reino de Dios. Además, sirve de base para ser disciplinado judicialmente en la congregación y nos provoca pérdida del favor divino. Leamos, por lo tanto, por favor, lo que nos dice el apóstol Pablo por inspiración en su primera carta a los Corintios, capítulo 6. Leamos, por favor, la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Qué? ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se extravíen, ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres, ni ladrones, ni personas dominadas por la avidez, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredarán el reino de Dios. Así que la palabra de Dios es bastante clara. Aquí Jehová en su palabra inspirada nos advierte que, entre otros pecados, la injuria y la idolatría nos impiden heredar el reino de Dios y nos coloca automáticamente fuera de la aprobación divina. Por cierto, ya que hemos destacado la idolatría y la injuria como dos de los muchos pecados graves que aquí se mencionan, que suponen la pérdida del favor divino, ¿sabía usted que todos los ancianos de congregación de los testigos de Jehová por todo el mundo practican constantemente y con total impunidad el pecado grave de la injuria? Pues si usted desconocía eso, yo, por experiencia propia de haber vivido en mi persona tales injusticias, les aseguro por medio de mi testimonio que cuando determinados ancianos de congregación sienten animadversión hacia ti, escriben amplios informes y cartas difamatorias cargadas de injurias, blasfemias y crueles mentiras. Y como ellos tienen un poder que carece el resto de los miembros de la congregación, nadie les puede juzgar en ello. Todo queda entre comillas en manos de Jehová. Precisamente esta grave corrupción espiritual en específico fue lo que hizo darme cuenta de que esta organización religiosa no cuenta con el apoyo de Dios. Pero volvamos a hacer énfasis en el pecado que ellos también parecen disfrutar en cometer, la idolatría, que es lo que sirve también de base, además de la injuria, y además de otros muchos pecados graves que vimos en el discurso anterior, pero todos sabemos que la idolatría es un pecado que irrita, que ofende especialmente de una manera muy severa a Jehová. Vamos a ver las claras advertencias que da la Biblia contra la idolatría. Hay muchos pasajes de la Biblia que condenan este grave pecado, pero vamos a examinar solamente dos textos bíblicos al respecto para entender la importancia de rechazar este grave pecado. En primer lugar, acompáñeme por favor a la primera carta de Juan en el capítulo 5, el versículo 21. Primera de Juan 5, 21 nos dice lo siguiente: hijitos, guárdense de los ídolos. Por ahí algunos católicos especialmente, porque son los más idólatras de entre la cristiandad, son los que les gusta inclinarse, ¿no? Postrarse, rendirle pleitesía y adoración a imágenes esculpidas. Este tipo de personas de la cristiandad apóstata son los que precisamente dicen que la idolatría no es condenada para un cristiano porque los mandatos contra la idolatría solo están en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo Testamento. Bueno, yo estoy citando del Nuevo Testamento, la primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, donde
el apóstol, por inspiración divina, dejó claro que teníamos que evitar a los ídolos. Entonces, es más que evidente que Dios no ha cambiado de parecer. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Él sigue pensando que la idolatría es un pecado muy grave. También hay otro texto de parte no solo del apóstol Juan, sino también del apóstol Pablo. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 14. Les invito a que me acompañen, por favor, a su lectura. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 14, que dice básicamente lo mismo. Dice primera a los Corintios 10, verso 14. Por lo cual, amados míos, huyan de la idolatría. Así que este texto también nos exhorta a huir de la idolatría. Y como dije antes, hay muchas más citas al respecto, pero creo que la Biblia tiene suficiente autoridad como para expresarse con total claridad aún en un solo versículo. Y nosotros hemos leído dos. Usted se preguntará, ¿cómo es posible que los testigos de Jehová cometan el grave pecado de la idolatría si ellos son supuestamente el verdadero pueblo de Dios, aquel que cuenta con su favor y su aprobación? Bueno, ya dijimos anteriormente, en el discurso anterior, que el liderazgo de ellos incita a sus propios miembros a rendir pleitesía, admiración, lealtad por encima de la propia Biblia, obediencia ciega y adoración idolátrica hacia sus mismísimos miembros que entre ellos los dirigen, especialmente los ancianos de congregación y el cuerpo gobernante. Y probablemente alguien se escandalice cuando escuche esto y diga que eso es absolutamente imposible, que eso es una mala percepción, pero es simplemente buscar excusas ante una idolatría que cada vez avanza de mal en peor. En realidad, desde los años previos a 2014 en adelante, cada vez a mayor grado, esta organización corrupta de los testigos de Jehová ha incitado cada vez más a sus propios miembros a rendirle culto a sus propios líderes, especialmente el cuerpo gobernante, el cual tiene la osadía de autoproclamarse la propia voz de Jesucristo aquí en la tierra. Imagínese qué falta de respeto a nuestro Señor Jesucristo. Es interesante notar que el esclavo nombrado por el amo para dar alimento espiritual a los sirvientes de la casa de la fe, tiene que ser un esclavo suficientemente humilde como para ni siquiera dirigir la atención hacia su persona. Toda la atención tiene que ir dirigida exclusivamente a Jehová Dios y a su Hijo Jesucristo. Pero este cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, que desde años anteriores a 2014 comenzó a dirigirse la atención a ellos, autoproclamándose de manera descarada como si fueran el esclavo nombrado, ahora han dado un paso más lejos. Ya no es suficiente para ellos decir que son el esclavo fiel y discreto, que por cierto la evidencia bíblica demuestra que la categoría o digamos la nominación de fiel y discreto o malo, de ser buenos o malos, es un juicio que tiene que emitir Cristo cuando llegue por segunda vez durante su erjómenon, su segunda venida, después de la gran tribulación, según Mateo 24, versículo 30. Entonces, es lógico entender que, bueno, ellos se autoproclaman como el esclavo y además fiel y discreto, cuando todavía ese juicio no lo ha emitido el propio Cristo, porque todavía no ha llegado, pero ya no solamente se han contentado con esa acción que ya es una osadía y una falta de respeto enorme, sino que han llegado a usurpar el propio trono de Cristo, han echado a Cristo del trono al ellos proclamar que la voz del cuerpo gobernante es la voz de Jesucristo. O sea, ellos son como si fuera la serpiente del jardín del Edén, que era la serpiente la que hablaba por boca de Satanás. Bueno, pues ellos supuestamente en las antípodas de esa situación, ellos se proclaman como
el ventriloquio, ¿no? ¿No es cierto? El portavoz, el teléfono de la voz de Jesucristo, ¿no? Cuando sabemos que el cuerpo gobernante no es inspirado por Dios y que en más de una ocasión han cometido fallos garrafales en cuanto a interpretación bíblica y normativa organizativa. Entonces, demuestra claramente la grave corrupción espiritual. Pero lo más grave no es solamente que ellos afirmen eso. ¿Es que acaso Jesucristo mismo no tiene la capacidad de hablar por sí mismo para que todos podamos escucharle? Por supuesto que la tiene. No pueden ellos decir que no estamos en tiempos para que hayan este tipo de acontecimientos. Eso es absolutamente falso. Recordemos que hasta el propio Jesucristo se apareció de manera milagrosa ante un enconado opositor suyo, que fue Saulo de Tarso, y se le apareció para poder darle la oportunidad de cambiar. Entonces Jesús no tiene ningún inconveniente en poder hablar de manera audible para que le escuchemos, o incluso de aparecerse visible ante el ojo humano para poder manifestar su voluntad. Entonces, el poder ellos sustituir a Cristo y poder decir que ellos hablan en su nombre realmente es una gravísima falta de respeto. Y por supuesto, el hecho de que estos señores afirmen que cada una de sus palabras supuestamente corresponden con total exactitud a las de Cristo nuestro Rey es una descarada corrupción espiritual que forma parte a su vez de este pecado de la idolatría, porque la idolatría es el origen de otros muchos más pecados graves que se van cometiendo a raíz de la idolatría. Entonces vemos claramente que el cuerpo gobernante se ha ensalzado a sí mismo, se ha puesto en el lugar de Cristo y por esa razón incitan a los miembros de la base a que oren por ellos, les bendigan, les obedezcan ciegamente, no cuestionen ninguna de sus enseñanzas ni se atrevan ni siquiera a compararlas con la Biblia, aunque sean normas que ellos mismos califican de irrazonables, de que no tienen lógica, etcétera, etcétera. O sea, hasta ese nivel de grave corrupción han llegado estas personas. Pero cuando analizamos las escrituras, comprendemos de que ellos ya no tienen el favor de Dios y por esa razón están cometiendo ese tipo de execrables actos de corrupción espiritual tan grave. Ahora bien, ¿qué opinaba el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, sobre esta costumbre anticristiana de adorar a los líderes de la congregación? ¿Sabía usted que en el siglo I también hubo esa tendencia pecaminosa grave de idolatrar a quienes lideraban la congregación cristiana de aquel tiempo? ¿Qué opinaba Pablo bajo inspiración divina al respecto? Veamos lo que nos dice 2 Corintios capítulo 11. Acompáñeme por favor a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 11. Vamos a leer varios versículos. Primero el versículo 5. Segunda a los Corintios 11, versículo 5 dice: porque yo considero, dice Pablo, que ni en una sola cosa he resultado ser inferior a sus apóstoles superfinos. Pablo deja claro que, primero, en su tiempo había apóstoles superfinos, es decir, que se creían mejor que otros. Y él dice que él no cree ser menos que ellos. Versículo 12 al 15. Leamos versículo 12 al 15. Dice Pablo: ahora bien, lo que estoy haciendo lo haré todavía, para cortar el pretexto a los que quieren un pretexto, para que se les halle iguales a nosotros en el puesto del cual se jactan. Porque tales hombres son apóstoles falsos, obreros engañosos, que se transforman en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque Satanás mismo sigue transformándose en ángel de luz. No es, por lo tanto, gran cosa el que sus ministros también sigan transformándose en ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Y por último, leamos el versículo 20.
dice el 20, de hecho soportan a cualquiera que los esclaviza, a cualquiera que devora lo que tienen, a cualquiera que arrebata lo que tienen, a cualquiera que se ensalza a sí mismo por encima de ustedes, a cualquiera que los hiere en el rostro. ¡Qué claras palabras! Como bien leímos, existirían apóstoles superfinos en la congregación cristiana, así como en el tiempo de Pablo. Es decir, aquellos que llevando la delantera se creerían a sí mismos mejores que los demás, menospreciando al resto. Pero Pablo aquí dejó claro que estas personas son impostores, apóstoles falsos que actúan como ministros de Satanás. Y aunque se transforman en ángeles de luz para dar la apariencia de ser personas usadas por Dios, sus obras pecaminosas los delatan, como sus ansias de recibir idolatría de los demás miembros de la congregación y su maldad en injuriar a aquellos miembros de la congregación que no se someten a sus caprichos antibíblicos. Así que está claro lo que aquí el apóstol escribe en estas palabras. En el versículo 5 leímos claramente que había apóstoles superfinos. Es decir, ¿por qué Pablo los llamaba apóstoles superfinos? Porque se creían mejor que otros. Se creían más finos, más santos, más perfectos, digámoslo así, que el resto. Tenían esa actitud jactanciosa. ¿Cómo sabemos que era una actitud jactanciosa? Porque lo confirma el versículo 12. Pablo dice, para cortar el pretexto a los que quieren un pretexto para que se les halle iguales a nosotros en el puesto del cual se jactan. Es decir, ellos están en un puesto de autoridad en el cual se jactan. Y eso les sirve a ellos de pretexto para ensalzarse por encima de sus hermanos. Y eso Pablo dijo que tenía que cortar. Es decir, eso no era una conducta cristiana. Y es que es de lógica, porque nada más que hay que ver cómo reaccionó Jesucristo con los fariseos de su tiempo, que también eran líderes religiosos de autoridad que se jactaban por encima de la gente humilde del pueblo. Jesucristo vez tras vez los condenó. Entonces es lógico que para un cristiano está totalmente en contra de ese tipo de conductas prepotentes, soberbias y jactanciosas. Pero en la congregación cristiana hubo este tipo de personas, que el apóstol Pablo identificó, según el versículo 13, como apóstoles falsos, obreros engañosos, que realmente se transforman en apóstoles de Cristo. Es decir, dan la apariencia de que son personas usadas por Dios, pero todo es una operación de Satanás. ¿Cómo sabemos qué pruebas nos da Pablo de que realmente esto es una operación de Satanás? Al final del versículo 15 nos dice Jehová Dios que el fin de ellos será conforme a sus obras. Es decir, que los que llevan la delantera en una congregación pueden jactarse, vanagloriarse, llenarse de soberbia y de orgullo, de esa prepotencia inflada en el que ellos dicen, somos nombrados por Dios, Dios nos dirige, somos los mejores, los superfinos. Pero sus acciones son de pecados graves. Como dice el final del versículo 15, su fin, su objetivo, será conforme a sus obras. Cristo lo dijo, por sus frutos los reconoceréis. Entonces está claro que este tipo de personas son manejadas por Satanás porque cometen pecados graves. Las personas que están influidas por el Espíritu Santo de Dios no cometen pecados graves. Y si vemos a un cuerpo gobernante que cada vez va de mal en peor, pidiendo cada vez más idolatría hacia ellos mismos, es evidente de que hace mucho que ya ellos no cuentan con el favor de Dios y que por el contrario están en las manos de Satanás. Y eso se demuestra porque cometen pecados graves. No solo la enorme cantidad de pecados graves que ya hemos visto en el discurso anterior, sino particularmente de la idolatría, de pedir que se les adore, que se los obedezca ciegamente. Lo que realmente es preocupante es que la mayoría de los testigos de Jehová no se alarman ni se inquietan cuando escuchan a los líderes de su organización que dicen que tienen que obedecerles ciegamente, aun en cosas que no sean lógicas
y que no puedan comprender, cuando está totalmente en contra del espíritu de las palabras de la Biblia, que Jehová siempre nos pide cosas fáciles de entender. Para Jehová Dios no hay misterios. Jehová Dios no actúa como la cristiandad apóstata, que nos engaña con misterios imposibles de comprender, como un Dios trinitario, entre otras enseñanzas retorcidas. Dios es un Dios claro, de enseñanzas claras, fáciles de entender. Entonces, ¿cómo es posible que sus supuestos representantes digan que hay que obedecerles aún en cosas que ellos pidan, que ellos mismos dicen que son ilógicas y que no tienen ningún sentido obedecerlas? Eso es una profunda corrupción espiritual, pero nadie allí se alarma, porque el pecado los tiene embotados en sus facultades mentales. Su fe está embotada totalmente. Entonces, eso también ya pasó en el siglo I. Pero el versículo 20 que leímos indica textualmente lo siguiente en su parte final. Dice: a cualquiera que se ensalza a sí mismo por encima de ustedes. Dice: ustedes soportan a cualquiera que se ensalza a sí mismo por encima de ustedes. Lo dice el versículo 20. Dice: ustedes soportan, entre otras cosas, dice, a cualquiera que se ensalza a sí mismo por encima de ustedes. Volvemos al mismo punto. El pecado de la idolatría, como cualquier otro pecado grave, adormece las facultades mentales, te hace adormecer, no te permite estar alerta en sentido espiritual, porque el pecado tiene ese poder seductor. Entonces, como los testigos de Jehová llevan ya varias décadas en el pecado de la idolatría, que ha ido de mal en peor, no ha sido algo radicalmente fuerte desde un comienzo, ha ido todo muy poco a poco, muy poco a poco. Entonces, la mayoría no se ha dado cuenta, pero hoy podemos observar, contrastando con las escrituras, que ellos, los testigos de Jehová, soportan, les es indiferente cuando ven a este liderazgo que se ensalza a sí mismo por encima de los demás. Entonces, ¿qué más pruebas hay de esto? Segunda a los Corintios 11:20. Repito, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 20. Pablo advierte que los cristianos de aquel tiempo equivocadamente estaban soportando a aquellos que se ensalzaban a sí mismos por encima de sus hermanos. Sin duda, estas palabras cuán aplicables son al cuerpo gobernante y a sus sirvientes ciegos y fanáticos, los cuerpos de ancianos. Todos ellos engañan al rebaño exigiéndoles obediencia ciega, admiración idolátrica e incluso contribuciones económicas para su propio bienestar egoísta. ¡Qué lejos están ellos de las aguas puras de la verdad bíblica! En décadas pasadas, solo oíamos a los testigos de Jehová hablar sobre el esclavo fiel y discreto. Bueno, ahora Jehová nos ha enseñado que el esclavo no se puede denominar fiel y discreto. Tampoco no puede decir que sea malo. Ese juicio lo hará Cristo cuando llegue por segunda vez. Pero bueno, aún en esa incorrección ellos afirmaban el esclavo fiel y discreto. Pero apenas se hablaba del cuerpo gobernante. Así era hace varias décadas atrás. Era casi desconocido para los miembros testigos de Jehová saber los nombres y apellidos de cada miembro del cuerpo gobernante. Pero ahora sucede todo lo contrario. No solo los sabemos y los conocemos, sino que hasta estos señores tienen la prepotencia de ufanarse de su autoridad delante de millones de humildes testigos por todo el mundo, y exigen con total descaro contribuciones económicas insaciables. Nunca tienen bastante. Además exigen obediencia ciega, total y absoluta, totalmente sumisa, y hasta te juzgan y condenan si te atreves a comparar su corrupto accionar con las sagradas escrituras. Hasta llegaron a la osadía de afirmar que ellos son la voz de Jesucristo mismo. ¿Qué más pruebas de tal blasfemia requerimos para comprender su grave corrupción? Es más ciego aquel que no quiere ver las pruebas que el que realmente carece de visión física. En el año 2012,
En la reunión anual del cuerpo gobernante, este liderazgo corrupto declaró por primera vez en la historia de los testigos de Jehová que solamente ellos conformaban el auténtico esclavo nombrado, a quien Mateo 24:45 denomina como fiel y discreto. Por lo tanto, ya no lo conformaba el resto ungido, como ellos afirmaban hasta ese año. De este modo tan superfino, ellos se colocaron por encima de la congregación cristiana ungida, y desde ese año en adelante comenzaron, como nunca antes lo hicieron, a exigir a los demás miembros testigos de Jehová a que les obedecieran ciegamente, les creyeran en todo y aborrecieran a todo aquel que osara criticarlos, aun con argumentos bíblicos como base. Desde entonces, este cuerpo gobernante ha caído en una apostasía cada vez peor, y hoy vemos una debacle espantosa en ellos, un bochornoso espectáculo de decadencia espiritual tan grave que sirve de combustible para los apóstatas de todo el mundo para mofarse y blasfemar contra el bendito nombre de Jehová. Y todo por culpa de este liderazgo corrupto y siniestro. Fue el pecado grave de la idolatría en el que este liderazgo de los testigos de Jehová, conformado por su cuerpo gobernante y sus servidores, los cuerpos de ancianos de cada congregación existente por todo el mundo, lo que los condujo al repudio absoluto de Dios y su Hijo Jesús en 2014. ¿Qué hicieron los testigos de Jehová en aquel año fatídico de 2012? Además de lo que ya hemos mencionado, ¿no? En el que el cuerpo gobernante se autoproclamó el único esclavo fiel y discreto. Y desde entonces comenzó a perseguir a los demás cristianos ungidos, esparcidos por el resto del mundo, al insultarlos con términos despectivos como enfermos mentales y personas con graves alteraciones emocionales, de tal modo que solo los del cuerpo gobernante podían gozar del respeto fraterno como ungidos. Pues, además de este acontecimiento deleznable que ocurrió desde 2012 en adelante con los testigos de Jehová, además de esto, es un hecho histórico que quien les habla también sufrió parte de estas consecuencias graves de este corrupto accionar espiritual de los testigos de Jehová. Fue en la conmemoración de los testigos de Jehová de aquel año 2012 en el que yo participé de los emblemas de la conmemoración obedeciendo el mandato de Jesús, porque yo había recibido la esperanza celestial en 2008 por ser parte del rebaño pequeño de 144.000. Y por aquellos 4 años no participé por temor a la persecución que podría sufrir a manos de estos idólatras y fanáticos seguidores del cuerpo gobernante. Pero en 2012, la voz de Jesús y de Jehová, expresada inequívocamente a través de la Sagrada Escritura, me indicó que, costara lo que costara, pasara lo que pasara, debía de participar de los emblemas. Jesús dijo: a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, según Juan capítulo 6, versículos 53 y 54. Yo les pregunto a todos ustedes, según estas palabras de Jesús, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A la palabra inspirada de Cristo nuestro Rey, Señor y Salvador? ¿O a la palabra de líderes corruptos que desprecian la autoridad de la Biblia? Juzguen por ustedes mismos. Yo, por hacer eso en aquel año, por precisamente participar de aquellos emblemas, sufrí una persecución atroz por parte de los ancianos de congregación en donde servía entonces, la congregación Sicuani Ate, del distrito limeño de Ate Vitarte en el Perú. Me injuriaron con toda clase de acusaciones falsas, calumnias y difamaciones. Trataron de destruir mi imagen personal ante los hermanos de la congregación, apartando de mí a mis propios estudiantes de la Biblia
para envenenar sus mentes contra mí, acusándome falsamente incluso de apostasía. Pero, hermanos y amigos, yo les digo, los apóstatas son ellos. Ellos son los apóstatas de Satanás que desde hace siglos vienen persiguiendo con odio de muerte a los verdaderos cristianos ungidos, porque su deseo es destruir a la descendencia de la mujer. Esta guerra no es nueva, ya viene produciéndose desde los días del justo Abel, quien fue asesinado por su hermano Caín. Y la profecía de Génesis 3:15 lo deja claro, que esta guerra habría de librarse durante milenios. Pero a pesar de tal cruel oposición, estos enemigos de Cristo no lograron materializar sus sucios objetivos. Cuando me vi forzado meses después a mudarme de congregación para evitar la persecución, ellos me difamaron nuevamente con cartas acusatorias falsas. Pero en la nueva congregación, Jehová y su Hijo Jesús movieron sus influencias para que yo continuara siendo siervo ministerial y precursor regular nombrado. El nuevo cuerpo de ancianos de aquella congregación en la que me mudé, los Ángeles de Vitarte, en Lima, Perú, rechazaron tales acusaciones. Pero no lo hicieron por su voluntad, sino la de Dios. Jehová Dios y su Hijo Jesús me demostraron milagrosamente estar de mi parte, porque sabían que mi corazón es íntegro, es fiel y es ante todo leal a la palabra de Dios, la Biblia, nuestra única y máxima autoridad. No reconocemos la autoridad del cuerpo gobernante, solo reconocemos la única y máxima autoridad de la Biblia. Por ser leal a la Biblia, fui perseguido en los testigos de Jehová. Si eso a usted le arde, le fastidia escuchar, entonces usted es un idólatra, apóstata, que odia la Biblia, y usted no cuenta con el favor de Dios. Arrepiéntase de su infame idolatría y pídale perdón a Dios por su grave pecado antes de que sea demasiado tarde. Pero lo más grave no fue la cruel persecución que sufrí por causa de mi esperanza celestial en aquel año en los testigos de Jehová. Eso no fue lo más grave. Lo más grave de todo fue que en ese mismo año 2012, cuando mi causa fue llevada hasta la sucursal de los testigos de Jehová del Perú, estos no hicieron nada. Echaron la mirada hacia otro lado y consintieron que el cuerpo de ancianos, difamador e injuriador, continuara con tales nombramientos de pastores espirituales. Por primera vez en mi vida pude constatar con pruebas fehacientes e irrefutables que esta organización religiosa consentía y toleraba el pecado grave, especialmente si se trataba de su idolatrado y corrupto liderazgo. Como yo no era anciano, pues solo era siervo ministerial, simplemente no les importó que fuera objeto de graves injurias. Aquello fue un punto de inflexión, un antes y un después. Aquel momento fue decisivo en mi vida cristiana, pues comprendí por vez primera que los testigos de Jehová se hallaban gravemente corrompidos en sentido espiritual y por lo tanto no podían gozar del favor divino. Cuando la sucursal se pronunció al respecto, que realmente no hizo nada, su respuesta fue dejar el asunto en manos del superintendente de circuito. De este modo se lavó las manos respecto a aquel cuerpo de ancianos que me injurió, sin siquiera removerlos o emprender acción judicial contra ellos por su grave pecado de injuria contra mí. Aquello sin duda me hizo perder totalmente la fe que hasta entonces tenía en esa organización falsa, hipócrita y corrupta. Aquella inacción de la sucursal ocurrió a finales del año 2012. Aquello me impactó tanto, fue definitivamente el fin de aquel largo periodo de mi vida que denominé la Segunda Guerra Espiritual, en la que por fin quedó claro quién debía regir mi vida, si la organización de los Testigos de Jehová o la propia Biblia. Lógicamente, yo opté
por la Biblia, que es inspirada por Dios, no como el cuerpo gobernante, que recién en 2017 reconoció en una atalaya que no era inspirado por Dios. Pero ¿cuándo lo hizo? Después de años en los que los disidentes y opositores a los testigos de Jehová denunciaran en Internet innumerables enseñanzas fallidas y contradictorias de esta organización a lo largo de sus muchas décadas de existencia. Es decir, que si la disidencia no hubiera denunciado las contradicciones doctrinales que a veces han hecho los testigos de Jehová durante su historia, si no hubiera sido por eso, el cuerpo gobernante jamás habría reconocido en aquella atalaya de 2017 que no eran inspirados por Dios. ¿Qué clase de actitud tienen ellos? ¿Dónde está el verdadero espíritu cristiano en ellos? Definitivamente no existe, en lo más mínimo. Pero en 2013, después de toda aquella tormenta del año 2012, en 2013 necesité varios meses para procesar todo aquel dramático proceso que estaba ocurriendo en mi vida. Aquella sacudida a mi fe fue violenta, abrupta, trágica. Pero ya para entonces mi vida era gobernada plenamente por la teocracia triunfante, es decir, el reino de Dios y no la organización de los testigos de Jehová corrupta en sentido espiritual. Y fue mi lealtad a la Biblia, repito, fue mi lealtad a la Biblia, mi devoción a Dios, lo que me impulsó a someterme, no a uno, sino a dos comités judiciales, los cuales se extendieron hasta 2014 porque sabía que eso era lo que mandaba la Biblia para recibir la disciplina de Jehová cuando uno le falla. Pero, ¿por qué le fallé a Jehová? Bueno, precisamente en 2013 mi fe se vio fuertemente debilitada, porque la persecución que sufrí en 2012 no era precisamente la única. Ya padecí intensa persecución en los mismos términos en el año 2006 y 2009 en otras congregaciones. De este modo, resulta que, analizando, reflexionando en 2013 sobre toda mi experiencia pasada, comprendí que era tan evidente, comprendí que era tan claro, que era tan palpable la profunda corrupción espiritual de los testigos de Jehová, que no querer reconocerlo, no querer darse cuenta de ello, era simplemente porque no había amor a Dios en el corazón. Así que tuve que reconocerlo. Y aquello me perturbó tanto, me causó tan profunda afectación que simplemente caí en la peor depresión imaginable. Me abandoné a mí mismo, cayendo en pecados graves que ofendían a Jehová. Pero Jehová nuestro Dios y su Hijo Jesús vieron todo. Sus ojos radiantes lo ven todo, hermanos. Y ellos juzgaron el asunto. Lo juzgaron de un modo histórico y con impactante trascendencia hasta el día de hoy. Aunque finalmente en 2014 fui expulsado de los testigos de Jehová tras dos comités judiciales, que en ellos, en esos comités, descubrí más corrupción espiritual de esta organización falsa, hipócrita y mentirosa. Ello sucedió como parte de una disciplina espiritual que necesitaba, pero sobre todo porque fue el medio que Dios usó para sacarme de aquel lugar desaprobado. Desde 2014 nunca pude volver a los testigos de Jehová con una condición igual a la que tenía cuando me bauticé entre ellos allá por el año 2003. Ya no fue igual. Mi conciencia ya no era la misma, porque sabía la profunda corrupción espiritual que envuelve a esta organización falsa, antibíblica y anticristiana. Tuve dos intentos de acercamiento a los testigos de Jehová desde entonces, desde el año 2014. Uno fue en 2015, cuando logré ser readmitido, y fue decepcionante totalmente, y otro fue en 2022. Y ambos intentos fracasaron irremediablemente. La razón, Jehová mismo me la dio en Isaías capítulo 65, versículo 20. Que les invito a leerlo juntos, por favor. Leamos el texto bíblico de Isaías capítulo 65, versículo 20. Esta fue la respuesta que a mí me ha dado Jehová,
en estas últimas semanas, después de orarle tan intensamente, tan encarecidamente durante tantos días, pidiéndole que me diera una respuesta de por qué esta organización actúa de la manera en que lo hace. Y la respuesta de Jehová fue esta, Isaías 65:20. Dice: ya no llegará a ver de aquel lugar un niño de pecho de unos cuantos días de edad, ni un viejo que no cumpla sus días, porque uno morirá como simple muchacho, aunque tenga 100 años de edad, y en cuanto al pecador, aunque tenga 100 años de edad, se invocará el mal contra él. Este texto bíblico tradicionalmente siempre se ha aplicado, y con total acierto, a las bendiciones del reino de Dios, de que en ese momento los viejos sí cumplirán sus días y no habrá un niño recién nacido que muera pronto, sino que la esperanza de vida se alargará progresivamente hasta la eternidad como parte de las bendiciones del nuevo mundo. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la corrupción en los testigos de Jehová? La respuesta es muy sencilla. Jehová piensa lo mismo hoy, mañana, ayer y siempre. El pensamiento de Jehová no ha cambiado nunca. Eso es fundamental entenderlo. Jehová siempre piensa lo mismo. Jehová piensa lo mismo hoy como en el nuevo mundo. Jehová no cambia su modo de pensar. Entonces, si Jehová no cambia su modo de pensar, Jehová siempre piensa lo mismo, quiere decir que en nuestro tiempo, en la actualidad, no es necesario llegar al milenio, al nuevo mundo. Hoy día Jehová sigue pensando que si el pecador tiene 100 años de edad, se invocará el mal contra él, como dice al final del versículo 20. Qué palabras tan devastadoras para los testigos de Jehová. Ellos jamás se han imaginado perder el favor de Dios. Estaban tan orgullosos en esa prosperidad espiritual de la que disfrutaron durante 100 años, que ellos creían que eso iba a durar eternamente y que podían actuar como les diera la gana. Pero se olvidaron de los fariseos, que terminaron siendo desaprobados por Dios y al final fueron destruidos en la destrucción de Jerusalén a manos de Roma en el año 70. De la misma manera, hoy día los testigos de Jehová, debido a sus pecados graves, como dice el versículo 20, Isaías 65:20, debido a que han cometido pecados graves, aunque tengan 100 años de edad, se invocará el mal contra él. Los testigos de Jehová, siendo usados por Jehová y su Hijo Jesús durante 100 años, desde que comenzó la parucía en 1914 hasta el año 2014, aún en estos 100 años de edad, que ellos han estado siendo usados por Dios debido a sus pecados graves, se ha invocado el mal contra ellos. Y esto no lo dice Javier León, que les habla, lo dice la palabra de Dios, la Biblia, inspirada por Dios. Y Jehová piensa lo mismo hoy que mañana y que siempre. El pensamiento de Dios jamás cambia. Entonces Dios dice que su forma de pensar es que si un pecador tiene aún teniendo 100 años de edad, si peca, se le invoca el mal contra él. Y lo mismo ha pasado. Esta organización tiene ya, al día de hoy, más de 100 años de existencia. Bueno, perdieron el favor en 2014 después de 100 años siendo usados por él debido a sus pecados graves. Qué palabras tan transparentes y claras de parte de nuestro Dios. Aquí Jehová nos dice en la parte final del versículo, en cuanto al pecador, repito, aunque tenga 100 años de edad, se invocará el mal contra él. Ese es el pensamiento de Jehová. Después de 100 años desde 1914, Jehová rechazó a sus testigos por causa de su grave corrupción espiritual. Cuando leí estas palabras, hermano, cuando las leí, gotas abundantes de lágrimas recorrían mi rostro, hermano. Amén, hermano. Jehová realmente me había respondido en su infinita misericordia. Yo le había pedido mucho a Jehová que me respondiera y ahí estuvo la respuesta. Isaías 65:20.
Como les dije, esta respuesta la obtuve hace pocas semanas atrás, después del fracaso en mi último intento de acercarme a los testigos de Jehová. Acercamiento que intenté porque me decía aún en esos momentos: Dios mío, aunque sé que esta organización no tiene tu bendición porque es corrupta, dame fuerzas para regresar y adorarte, porque es en esta y no en ninguna otra religión donde aprendí verdades bíblicas tan importantes. Y me acerqué a ellos con humildad, generosidad, con altura de miras, pero ellos lo despreciaron, boicotearon todo diálogo y dijeron: queremos la guerra. Sí, dijeron: queremos la guerra contra ti. Expresaron su odio aborrecible contra la teocracia triunfante y contra todas las enseñanzas bíblicas que por años enseñé en Internet, además de la predicación de casa en casa que hice cuando inclusive era testigo de Jehová por aquellos años, porque yo antes de tener presencia en las redes sociales, cuando yo era un testigo de Jehová activo, yo ejercí por muchos años mi labor de precursor, así que yo he predicado muy celosamente de casa en casa, pero nada de eso a ellos les ha servido. Para ellos todo eso queda tirado al cubo de la basura cuando ellos expresaron ese odio y ese deseo de revancha que terminaron materializando con su expulsión, que era algo que realmente deseaban hacer desde hace ya mucho tiempo atrás. En realidad su único objetivo ha sido el de humillarme, el de intentar destruir toda mi labor en Internet para silenciar mi voz y acallarla, tal como hizo la cristiandad apóstata contra los ungidos en siglos pasados. Pero no lo han logrado. Los vídeos de quien les habla siguen publicados en Internet gracias a la bendición de Jehová Dios y su Hijo Jesús para el beneficio de cuantos deseen escucharlo. Además, yo les dije a estos señores, testigos de Jehová, ancianos de congregación, revanchistas, yo les dije: esta es una institución de paz, porque el esclavo del Señor Jesucristo no tiene necesidad de pelear, como bien lo dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24. Así que, como ya estamos analizando, queridos hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas, según el texto bíblico de Isaías que habíamos leído anteriormente, pude comprender con total claridad que los testigos de Jehová, como organización religiosa, fueron rechazados por Jehová Dios y su Hijo Jesucristo en 2014, 100 años después de que ellos comenzaran a usarlos al mismísimo comienzo de la parucía. Recientemente, quien les habla, en estas últimas semanas, le he estado orando muchísimo a Jehová, cada día y noche, de manera persistente. Dios Todopoderoso ha tenido a bien responderle a su siervo con luz brillante procedente de su palabra inspirada a la Biblia. Y su respuesta ha sido absolutamente clara e inequívoca. Como bien publiqué en el canal de YouTube Organismo Internacional de Naciones Aliadas, la autoridad política que los cristianos ungidos verdaderos respetamos, dada su posición relativa a vista de Dios, que la ha instituido desde 2015 en adelante, Jehová me hizo entender que en mi persona se están cumpliendo los 3 períodos de tiempo proféticos anunciados en el capítulo 12 del libro de Daniel. En ese canal he publicado una serie de vídeos que explican con mayor detalle estos asuntos. Pero en esa parte de la Biblia, en el capítulo 12 de Daniel, como ya dije en una ocasión anterior, el proceso de tiempo que en su conjunto, del que ahí explica, dura unos 11 años aproximadamente, es el cual Dios se vale para la purificación espiritual de aquella persona que sería designada por él para ser usada como un esclavo nombrado para dar alimento espiritual al tiempo debido, tal como profetizó Mateo capítulo 24, versículo 45 al 51, que les invito a leer. Acompáñenme, por favor. Leamos en esta ocasión, ¿sí?, lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 24.
Mateo capítulo 24, versículo 45 al 51. Dice Jesucristo nuestro Señor lo siguiente. Pregunta él, ¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darle su alimento al tiempo apropiado? Feliz es aquel esclavo si su amo al llegar lo hallara haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Mas si alguna vez aquel esclavo malo dijera en su corazón, mi amo se tarda, y comenzara a golpear a sus coesclavos, y comiera y bebiera con los borrachos inveterados, vendrá el amo de aquel esclavo en un día que no espera y a una hora que no sabe, y lo castigará con la mayor severidad, y le asignará su parte con los hipócritas. Allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. Lo descrito en el capítulo 12 de Daniel se cumple en mí porque Jehová nuestro Dios vio en mí mi lealtad e integridad incondicional a su palabra, la Biblia, aún por encima de cualquier clase de persecución o de sufrimientos a padecer. Aún el repudio internacional de los testigos de Jehová, quienes crujen sus dientes contra mí, porque a diferencia de ellos, yo jamás idolatré a su corrupto liderazgo. Ustedes se preguntarán por qué motivos Jehová Dios y su Hijo Jesús me habrían de escoger a mí como esclavo nombrado para dar alimento espiritual a su congregación verdadera. Y la razón de esto es que los testigos de Jehová han sido rechazados por ellos en 2014 debido a su grave corrupción espiritual. Entonces es obvio y evidente que alguien tiene que ocupar el espacio vacío que ha dejado el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Jehová nuestro Dios vio mi trayectoria de fiel integridad y tuvo a bien purificarme durante estos últimos años para tal propósito. Sin embargo, aquí tengo que hacer un especial énfasis. Aún debo de reconocer y decir públicamente que dicho nombramiento como esclavo dador de alimento espiritual todavía no se ha dado en mi persona. Así que, aunque yo veo por la evidencia bíblica y por la trayectoria de mi vida en estos últimos años que todo parece ir en esa dirección, tengo que ser sincero y reconocer que todavía no he recibido ese nombramiento de parte de ellos como para afirmarlo públicamente. En realidad, tiene que darse condiciones muy específicas en las circunstancias de aquella persona que sea eventualmente nombrada como un esclavo dador de alimento espiritual. Porque cuando este nombramiento se da, tiene que ejercerlo constantemente, año tras año, en tanto Cristo lo permita. Y no tengo esas circunstancias para ello. Por lo tanto, ese nombramiento no se ha dado, aunque pareciera indicar que todo va en esa dirección. En realidad, en algún momento parece que esto se va a dar y se producirá, pero por mientras no se ha dado. Así que, por mientras, lo que nos queda, ¿qué es? Orar a Dios. Reunirnos como estamos haciendo ahora. Leer y meditar regularmente en su palabra, la Biblia. Practicarla lo mejor posible y cantarle alabanzas a Jehová mientras actuamos en nuestra vida privada como buenos cristianos. Damos gracias a Dios porque ya fuimos liberados de Babilonia la Grande, en la cual también están los testigos de Jehová, quienes desde décadas de estar fuera de ella, regresaron a sus prostituidos brazos espirituales debido a su profunda corrupción. Nosotros no queremos ni por un instante poner un pie en ese lugar inmundo, corrupto y podrido. No tengamos miedo, estemos firmes y animosos. Jehová nuestro Dios no nos abandonará. Cristo nuestro Rey nos contempla victoriosos
Él venció a la corrupta organización de los testigos de Jehová y dejó claro qué clase de adoración es la que realmente es pura y recta a sus propios ojos. Él nos sacó de allí y de ese modo nos libró del cautiverio de Babilonia la Grande. Algunos fanáticos por allí dirán: ¿pero en qué parte de la Biblia dice que el esclavo fiel y discreto podría ser rechazado por Dios y su Hijo Jesús si estos se corrompían? Pues vamos a leer lo que dice la Biblia a este respecto. Busquen conmigo, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Busquemos, por favor, en nuestras Biblias lo que dice Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 42 al 48. Y el Señor dijo: ¿quién es verdaderamente el mayordomo fiel y el discreto, a quien su amo nombrará sobre su servidumbre para que siga dándole su medida de víveres a su debido tiempo? Feliz es aquel esclavo si al llegar su amo lo halla haciéndolo así. Les digo, en verdad, lo nombrará sobre todos sus bienes. Mas si aquel esclavo dijera alguna vez en su corazón: mi amo tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y emborracharse, vendrá el amo de aquel esclavo, observe, en un día en que éste no lo espera y a una hora que no sabe, y lo castigará con la mayor severidad y le asignará una parte con los infieles. Entonces aquel esclavo que entendió la voluntad de su amo, pero que no se alistó ni hizo conforme a la voluntad de él, será golpeado con muchos golpes. Pero el que no entendió y por eso hizo cosas que merecen golpes, será golpeado con pocos. De hecho, a todo aquel a quien se dio mucho, mucho se le exigirá, y al que pusieron a cargo de mucho, le exigirán más de lo acostumbrado. Qué claras palabras, ¿verdad? En una ocasión anterior, dije públicamente que, tal como nos enseña Jesucristo en los Evangelios, Él nombraría a un esclavo sobre su servidumbre para proporcionarles alimento espiritual al debido tiempo. Pero ello no era un nombramiento incondicional que facultara a dicho esclavo a comportarse como a éste le diera la gana, cosa que sí ha hecho con total desfachatez el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. El versículo 43 que habíamos leído expresa que habría felicidad para ese esclavo nombrado si su amo, al llegar, lo encuentra envuelto esa mismísima labor. Esa llegada se produciría durante el Ergómenon, es decir, la segunda venida de Cristo, que ocurrirá inmediatamente después de la gran tribulación. Es en ese momento cuando Jesucristo, como amo del esclavo nombrado, lo inspeccionaría y constataría si éste en efecto estaba cumpliendo con su labor, que de ser así, lo nombraría sobre más cosas, en este caso todos los bienes del amo, cosa que se realizará cuando el esclavo nombrado, como ungido que es, alcance la gloria celestial para reinar con Cristo. Efectivamente, dicha inspección se realizará durante el Ergómenon, la segunda venida de Cristo. Pero, ¿quiere decir que hasta esa fecha el amo no le pedirá cuentas al esclavo? ¿Y éste podría actuar con total impunidad en caso de corromperse? De ninguna manera. Los versículos 45 al 48 que leímos del capítulo 12 de Lucas indican con claridad que si este esclavo, que durante los 100 años desde 1914 hasta 2014 lo desempeñó el liderazgo ungido de los testigos de Jehová, específicamente el cuerpo gobernante y sus predecesores Nathan Knorr y Rutherford.
Bueno, pues este esclavo, como dicen los versículos 45 al 48, si se llegara a impacientar porque dijera en su corazón que su amo se tarda, y por ello comenzara a golpear a los criados y criadas y demás miembros de la congregación cristiana, y si se diera a los vicios como la borrachera, como dice realmente el versículo 45, cosa que hicieron varios de los que formaron parte de este liderazgo de los testigos de Jehová. Varios de ellos tenemos pruebas documentadas de que eran adictos al alcohol. Entonces, si esto se daba, advierte Cristo que él mismo llegaría en un día en que éste no lo espera y a una hora que no sabe, para castigar a este esclavo con la mayor severidad y le asignaría una parte con los infieles. La cuestión está en que, por la propia palabra de Cristo, sabemos que él va a venir a inspeccionar a su esclavo oficialmente durante su segunda venida, en el Erjómenon, después de la gran tribulación. Pero Jesús dijo, eso se puede adelantar. Es decir, puedo venir en cualquier momento a una hora que ustedes no saben y en un día en que ustedes no lo esperan para castigar a este esclavo con la mayor severidad. Y le asignaría una parte con los infieles. Así que, efectivamente, como muestra la historia, en la hora en que el cuerpo gobernante y sus súbditos idolátricos, los cuerpos de ancianos, no lo imaginaban siquiera, Cristo dirigió su atención a su pueblo y los castigó con total severidad en 2014 al retirarles la bendición y la aprobación divinas. Tras lo cual, esta organización religiosa avanza y seguirá avanzando de mal en peor, hasta su absoluta ruina y corrupción espiritual a límites insospechados, como retribución asignada con los infieles por su repudio a la verdad. Porque dice el versículo 46 que vendrá el amo de aquel esclavo en un día que éste no lo espera y a una hora que no sabe, y lo castigará con la mayor severidad y le asignará una parte con los infieles. No dice que lo destruiría, sino que lo pondría con los infieles, es decir, con Babilonia la Grande. ¿Por qué? ¿Por qué no dice que lo va a destruir, sino dice que lo pone con los infieles? Porque es una inspección que se produce antes de la gran tribulación, que es el momento en el que Babilonia la Grande es destruida. Así que esto es una prueba bíblica clara e irrefutable de que Cristo puede inspeccionar a su esclavo aún antes de su venida. Es por esta razón que, como el liderazgo de los testigos de Jehová se impacientaron y comenzaron a portarse mal, el amo llegó en un momento en que ellos desconocían. De hecho, un análisis exhaustivo de la historia de los testigos de Jehová durante el siglo XX demuestra claramente que su impaciencia cobró mucha fuerza desde 1975, año en el que ellos aseguraban llegaría el fin, y al final no vino, después de varias fechas fallidas al respecto. Y efectivamente, cuando uno analiza el comportamiento de este liderazgo de los testigos de Jehová desde 1976 en adelante, su comportamiento ha ido empeorando con crueldad, especialmente contra los disidentes que mantenían integridad y lealtad únicamente a la Biblia, a quienes ellos tildaban inicuamente de apóstatas. Sabemos por las palabras de Jesús del versículo 43 que él vendrá por segunda vez, durante el Erjómeno, que ocurre después de la gran tribulación, para inspeccionar a su esclavo nombrado. Esa es la fecha oficial en la que el amo advierte que vendrá para inspeccionar al esclavo. Pero como ya dije antes, los versículos posteriores indican claramente que esta inspección puede adelantarse si él observa que este esclavo comienza a maltratar a los miembros de la congregación y a corromperse, como así hizo el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová y sus apoyadores por décadas. Es en esas circunstancias
que para evitar que este esclavo, en caso de se corrompa, continúe causándole enorme daño espiritual a la congregación cristiana verdadera, él puede inclusive dirigir su atención y venir antes de tiempo para juzgar al esclavo rebelde y castigarlos con total severidad, como efectivamente terminó haciendo en el año 2014. En aquel año, de acuerdo a lo expresado en Isaías capítulo 65, versículo 20, una invocación de mal contra el cuerpo gobernante, idólatra y corrupto en sentido espiritual de los testigos de Jehová, salió desde la mismísima presencia de Jehová Dios a través de su Hijo Jesucristo. Las consecuencias de esto para ellos fue que perdieron el favor divino y fueron entregados en las garras de Babilonia la Grande. Pero Jehová y Jesús ya han dirigido los asuntos para reorganizar su adoración pura, entrenando a un nuevo esclavo que sustituya a este otro por causa de su grave corrupción espiritual. Notemos que las palabras de Cristo escritas en Lucas no dicen que este esclavo corrupto desaparezca o sea destruido inmediatamente, sino que sería asignado con los infieles, es decir, con Babilonia la Grande. Es por esta razón que sabemos que hoy los testigos de Jehová forman parte de Babilonia la Grande. Y no solo lo pienso yo, miles y miles de ex testigos de Jehová por todo el mundo lo reconocen. E incluso testigos de Jehová que aún siguen dentro de la organización y que son conocidos popularmente como los PIMOS, es decir, están físicamente adentro pero ya no creen en la organización, todos ellos reconocen que es una organización falsa, que están en Babilonia la Grande, que no fluye el espíritu de Jehová por la grave corrupción espiritual que allí existe. Por eso, este juicio anticipado contra ellos puede suceder muchísimo antes de siquiera comenzar la gran tribulación, previo al Erjómenon, la segunda venida de Cristo. Esto es debido a que la religión falsa, Babilonia la Grande, será destruida durante la gran tribulación. Pero este juicio anticipado, como hemos leído en Lucas capítulo 12, tiene como resultado para el esclavo corrupto su asignación con los infieles, como dice el versículo 46. Por lo que queda plenamente demostrado que Cristo está facultado para fiscalizarlos incluso antes de su gloriosa venida. Pues esta es una poderosa evidencia bíblica que demuestra que los testigos de Jehová han perdido el favor de Dios y que las cosas ya van dirigiéndose por otros rumbos. Pero ellos irán avanzando de mal en peor, como prueba irrefutable de la pérdida del favor divino que han experimentado desde 2014. Es muy interesante resaltar que según leímos en Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48, aun si el esclavo nombrado no se alistó, es decir, no estaba preparado para estar a la altura de lo exigido por él en la Biblia, ni hizo conforme a la voluntad del amo, Jesucristo, sería golpeado con muchos golpes. Es decir, supongamos que el esclavo no ha cometido pecado grave. Supongamos, es evidente que lo han cometido por todas las evidencias que ya hemos explicado. Pero aun si no hubiera cometido pecado grave, pero no está a la altura de lo que Cristo espera de él, Jesús advierte que sería golpeado con muchos golpes. Así que es evidente que todas estas ínfulas, todas estas flores que ellos se echan, toda esa vanagloria que ellos tienen en esa boca hinchada de orgullo que ellos tienen, es totalmente desaprobado y anticristiano. Dios está en contra de esa actitud totalmente. Es por esa razón que hoy más que nunca este esclavo malo del cuerpo gobernante y sus acólitos superintendentes están siendo denunciados como nunca antes por una poderosa disidencia de extestigos de Jehová. Algunos de ellos, con gran empeño, demuestran con pruebas claras la corrupción espiritual de ellos y sus graves abusos contra sus víctimas. Además,
el cuerpo gobernante está actualmente recogiendo los frutos amargos de su accionar corruptor al ocultar durante décadas a peligrosos pederastas del conocimiento de las autoridades, lo que obligó a sus desesperadas víctimas a denunciar la hipocresía y el ocultamiento del liderazgo de los testigos de Jehová ante las autoridades judiciales, quienes han impuesto sobre ellos millonarias indemnizaciones como castigo por sus actos de corrupción delictiva. Qué poderosos son esos muchos golpes que están ellos recibiendo por su iniquidad. Bien merecido se lo tienen por su traición grave contra la Biblia. La Biblia es muy clara en el versículo 47, Lucas 12, 47. Serían golpeados con muchos golpes. Y por eso es que hoy todo ese ataque que están recibiendo es parte de esos golpes que procede de un juicio de Dios directamente. Satanás no podría dirigir esa cantidad de golpes y menos con bases justificadas. Sabemos que Satanás es el padre de la maldad, el padre de la mentira, es quien disfruta de hacer tropezar a los siervos de Dios para que practiquen pecados graves, y definitivamente él no puede estar detrás de denunciar la corrupción de los testigos de Jehová. Más bien él quisiera que la corrupción se mantenga oculta, como él ha intentado por mucho tiempo en otras iglesias de la cristiandad apóstata. Es sin duda el hecho de desenmascarar la corrupción que hay allí adentro, golpes que proceden directamente de Jehová Dios, y esa es la evidencia de la palabra de Dios. Así que lamentamos mucho por estos ancianos de congregación, que son cómplices de esta grave corrupción espiritual. Si ellos se creen más justos que uno porque tienen el poder de expulsar, déjenme decirles que a ustedes el juicio de la palabra de Dios viene con total celeridad y ustedes, en cuestión de tiempo, caerán por su grave corrupción espiritual. Y en ese momento, cuando quieran orarle a Jehová Dios, Él no los va a escuchar, porque sobre ustedes pesa una invocación de mal, como dice Isaías 65, 20. Ustedes han perdido la aprobación de Dios totalmente y ustedes van de mal en peor. Y eso es lo que ya desde ahora se va viendo y se seguirá viendo cada vez peor a medida que pase el tiempo. Lucas capítulo 12, versículo 48, incluso advierte que aun si el esclavo actuó de tal modo que merece pocos golpes, esos mismos recibiría. Ciertamente estas palabras demuestran que el esclavo nombrado por el amo no puede actuar con impunidad para hacer lo que le venga en gana, sino que el amo lo fiscaliza en todo momento y le pedirá cuentas por su accionar aún antes de su gloriosa venida durante el ergómenon. Así pues, llegados a este punto, la evidencia bíblica está bastante clara. En efecto, Cristo y su Padre Jehová ya juzgaron estos asuntos y contemplamos a la organización de los testigos de Jehová desde lejos, desaprobada y rechazada por ellos, por causa de su grave corrupción espiritual. Pero, ¿qué hay de nosotros? Pues está bastante claro. Nosotros como cristianos verdaderos lo que tenemos que hacer, que está totalmente claro en la palabra de Dios en la Biblia, sea que en mi persona se dé el nombramiento como esclavo dador de alimento espiritual a la congregación cristiana verdadera, o no se dé este nombramiento, nuestra obligación como cristianos teócratas, que nos esforzamos por ser verdaderos, es la de ser fieles a Jehová Dios y a su Hijo Jesús en todo momento, obedeciendo sus mandamientos y viviendo nuestra fe cristiana con total santidad y pureza espiritual, física y moral, con plena lealtad a la palabra de Dios, la Biblia. Seguiremos por amor a Jehová nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo y a su palabra, la Biblia, en esta hermosa senda y camino de santidad en nuestra adoración pura a Dios, reuniéndonos como lo estamos haciendo ahora mismo, dando testimonio de la palabra de Dios a otras personas y predicándoles, enseñándoles a practicar
lo que enseña la Biblia, orando con regularidad y bendiciendo a Jehová con nuestras canciones de alabanza a su precioso y santo nombre, mientras hacemos cuanto está en nuestras circunstancias por apoyar a los pobres de nuestra comunidad como prueba de nuestro amor cristiano. Si hacemos esto, Jehová y su Hijo Jesús nos bendecirán. Y hoy, en el 109 aniversario del reinado glorioso de nuestro Señor Jesucristo, podremos exclamar con alegría: Amén, ven Señor Jesús. Pues muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, queridas amigas, queridas hermanas. Muchas gracias por participar conmigo de esta sagrada reunión cristiana en la que Jehová ha tenido a bien darnos este banquete espiritual para ayudarnos a comprender estas realidades espirituales gracias a su esclavo nombrado, por medio del cual, a través del Espíritu Santo, nos ha podido ayudar a entender estas cosas. Sin duda alguna, vemos una situación muy difícil en nuestros días, pero en realidad Jehová y su Hijo Jesús no nos han abandonado, nos tienen agarrados firmemente de nuestras manos y nos está conduciendo por este camino de santidad y nos está llevando por ese modelo de vida que Cristo nuestro dechado nos marcó y que Él quiere que sigamos, siempre demostrando el amor como la característica fundamental que identifica a un cristiano verdadero. Muy bien, pues después de este hermoso tercer y último discurso de este día tan especial, 24 de junio de 2023, para recordar el 109 aniversario del reinado de nuestro Señor Jesucristo, vamos a terminar con cántico y oración esta reunión sagrada. Y por lo tanto, el cántico que está asignado para esta ocasión es el cántico número 31. Podemos buscar en este canal de YouTube, en la pestañita de lista de reproducción, el volumen 2, perdón, el volumen 1. El volumen 1, donde podemos encontrar el cántico número 31, que se intitula Celo por la casa de Jehová. Por la casa de su Padre, Cristo celo demostró, como fuego que ardía, la maldad del denunció. Salvación él predicaba, la verdad nos reveló, y el nombre de su Padre muy celoso defendió. Mucho celo demostraron los discípulos de él, toda casa predicaron, no cejaron en su fe. Aumentaron con la ayuda que el Espíritu les dio. Predicaron un volverse y también la salvación. Hoy también hay este celo en el pueblo de Jehová. En un mundo tan inicuo, celo van a demostrar. Es su Dios quien los anima, ellos sirven a Jehová.
por el reino son celosos, valerosos en verdad. Muy bien, pues vamos a terminar con una oración dándole gracias a nuestro Creador Jehová Dios. Amoroso y bendito Padre Jehová que estás en los cielos, queremos dirigirnos a ti por última vez en este día especial en el que tus siervos, los cristianos teócratas verdaderos, que nos esforzamos por seguir cuidadosamente las pisadas de tu Hijo Jesús, estamos aquí reunidos porque hemos querido conmemorar el 109 aniversario del reinado de tu Hijo Jesús allá en los cielos. Hemos podido disfrutar de 3 discursos bíblicos en los que, como parte de este impresionante banquete espiritual que tú nos has preparado, nos has podido hacer entender, primero, las razones bíblicas de peso que, corroboradas con la historia, demuestran indudablemente que tu Hijo Jesús recibió la corona de rey en 1914, como los hechos ocurriendo en la historia lo han demostrado. Pero también nos has enseñado en el día de hoy, bendito Padre, que una vez que tu Hijo Jesús obtuvo la corona de rey, comenzó a dirigir su atención de un modo más especial a su congregación cristiana ungida y comenzó a reorganizarlos debido a que ya estaban décadas antes redescubriendo importantes verdades bíblicas que los acercaban más a la luz espiritual. Luego hemos visto cómo tu organización durante 100 años siguió cumpliendo efectivamente este cometido de sacar a relucir muchas verdades bíblicas, aunque otras continuaban en oscuridad espiritual, por causa de su profunda corrupción, que debido a pecados graves que se han cometido allí, han provocado que finalmente ellos pierdan tu favor divino hace 9 años atrás. Y por esa razón, desde 2014 hasta la fecha presente, tú has dirigido los asuntos para poder reorganizar tu adoración pura de un modo más limpio y libre de una influencia que es corruptamente incorregible de parte del liderazgo de aquellos testigos que una vez portaron tu santo nombre, pero que lamentablemente hoy ensucian por causa de su mal accionar. Te pedimos, por lo tanto, bendito Padre, que saques de allí a todos aquellos cristianos verdaderos que aún siguen gimiendo por las cosas detestables que ven y que realmente desean adorarte libre de cualquier contaminación de Babilonia la Grande. Bendito Padre, aún estamos en este proceso de reorganización, pero sabemos que tú estás moviendo los asuntos para que podamos adorarte y como hemos aprendido en la reunión de hoy, sabemos que es obligación nuestra como cristianos, que no podemos renunciar a esas obligaciones, reunirnos, estudiar la Biblia regularmente, mostrar amor a nuestros hermanos y mostrar la compasión a los pobres de nuestra comunidad, tal y como los apóstoles hicieron en su tiempo, además de tu Hijo Jesucristo. Bendito Padre, gracias una vez más por esta luz espiritual tan maravillosa que hoy nos has brindado a través de esta sagrada reunión cristiana y dándote las gracias por tu infinita bondad, te elevamos esta oración en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, espero que les vaya muy bien, que Jehová Dios y su Hijo Jesús les bendiga en cada uno de sus vidas y podamos seguir reuniéndonos como en esta ocasión en un momento posterior para seguir compartiendo este alimento espiritual. Muchas gracias.